Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús una vez más. Tenemos tu palabra delante de nosotros y ahora necesitamos que tú nos hables. Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, es para que nos hables. No es para nosotros entretenernos, es para nosotros ser movidos por ti, es ser señalados por ti, es ser animados, consolados, fortalecidos. Dependiendo la necesidad de cada uno, Señor, habla. Alguno necesitará ser salvo, Señor. Háblales, Espíritu de Dios. Tu palabra haga la obra con poder para gloria del nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este pasaje de Filipenses es un pasaje realmente fantástico sobre el Señor Jesucristo. Pero no es solamente sobre el Señor Jesucristo, es sobre nosotros. Y así comienza el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice el apóstol Pablo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Anhelamos ese día. Anhelamos ese tiempo. Algunos van a doblar las rodillas forzosamente, otros nos vamos a tirar de rodillas con gran alegría y gozo. Y de hecho ya lo hacemos desde ya. ¿Qué nosotros tenemos aquí? Cuando hablamos de una persona humilde, a menudo hay varias connotaciones. Una persona humilde es una persona que no tiene recursos económicos. Es una persona humilde. No, solamente porque no tiene recursos económicos no significa que sea humilde. Solamente significa que no tiene recursos económicos. Que muchas veces somos, ¿verdad? Todos bastante orgullosos, arrogantes. No importa la posición económica en la que nos encontramos. Hay otros que dicen, la mejor característica que yo tengo es ser humilde. Ya sabemos lo que hay ahí. ¿Okay? ¿Qué es ser humilde? Bueno, realmente buscando y buscando, es difícil poder definir lo que es una persona humilde, pero es fácil cuando encontramos una persona humilde poder identificar esa persona es humilde. Yo conozco, hay un pastor entre nosotros aquí en Santo Domingo, es bien conocido, pero para mí él es realmente un tremendo ejemplo de humildad. En todo lo que yo veo, como él se conduce, como él trata a las personas, como él, a pesar de tener la fama, y realmente
es un gran ejemplo para mí. Y doy gracias al Señor por eso, porque hay otros que absolutamente son lo contrario, lamentablemente. Todos luchamos con un pecado, con algún pecado. Algunos luchan con la arrogancia, con la soberbia, pero no veo que nadie lucha con la humildad. Yo no puedo ser tan humilde. Yo tengo que ser menos humilde. No, eso yo no lo he visto todavía. ¿Okay? Ahora lo que encontramos aquí en las Escrituras es algo fascinante. El Señor realmente es bueno en darnos un pasaje como este. No hace mucho nosotros vimos otro pasaje donde encontramos la humildad del Señor Jesús, que fue en Juan capítulo 13. Cuando van a participar de la cena del Señor, más bien, van a participar de la Pascua, entran al aposento, al cuarto donde está todo preparado para la Pascua, pero ahí a ninguno de los discípulos se le ocurrió que deberían lavar los pies del otro. Porque acuérdense, como ellos no tenían calles asfaltadas, ellos tenían sandalias, ellos caminaban en polvo, en tierra o en lodo, y la forma de ellos comer, ellos no tenían mesas como tú y yo tenemos en nuestra casa, una mesa, que nos sentamos a la mesa con el plato sobre la mesa y así pues disfrutamos de nuestras comidas. No, ellos se recostaban en el piso. Y ahí había quizás, esa era la costumbre, no todo el mundo hacía exactamente igual, pero había una mesita bajita en el medio, ahí se colocaba la comida, y ellos recostados sobre un hombro, pues iban tomando de la comida, y pues al estar recostado, el otro estaba recostado al lado, y así, y los pies pues los pies de uno quedaban cerca de la cabeza del otro, etc. Entonces, al entrar en las casas siempre había un contenedor con agua para que se lavaran los pies. Y normalmente era el siervo más humilde de la casa que lavaba los pies de los visitantes o de los mismos dueños que entraban en la casa. Pues en el caso de Juan 13, ninguno se le ocurrió y el Señor entonces fue el que tomó una vez más forma de siervo, por así decir. Él fue el que tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Nosotros tenemos la tendencia, tenemos un corazón malvado y por lo tanto tenemos la tendencia que nos gusta ser servidos más que servir. ¿A cuántos de ustedes no les gusta ir a un buen hotel todo incluido? ¿Okay? Ir a un lugar donde tú no tienes que cocinar, no tienes que fregar, no tienes que suapiar, no tienes que hacer tu cama, nada, sino que todo está a pedir de boca ahí. Bueno, algunos tienen el privilegio de disfrutar eso de vez en cuando para después regresar a la realidad. ¿Okay? Ahora sabemos, recuerdo cuando nosotros vivíamos en Angola, que en mi casa había no menos de 3 personas que hacían diferentes tipos de servicio, 3 y 4 personas. ¿Okay? Había uno que era específicamente al servicio de mi papá y también él servía a la mesa. Si éramos nosotros nos sentábamos a la mesa y venía este señor uniformado de blanco, ¿okay? Y traía la comida y nos servía uno a uno. Es así que nosotros vivíamos. Y después había una persona que cocinaba, otra persona que limpiaba, lavaba, etc. ¿Okay? Pero las realidades para la gran mayoría de las personas son absolutamente otras.
Ahora, nuestro corazón malvado es un enemigo de la humildad. Es un enemigo de la humildad. Esa maldad debe ser aplastada por el Evangelio, porque el Evangelio realmente es lo opuesto a la arrogancia y a la soberbia, y eso lo encontramos en el Señor Jesús. Yo quisiera que hoy, al nosotros meditar una vez más en este pasaje, podamos de manera simple adoptar un corazón realmente humilde como fue el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe resultar en la unidad de esta familia. Si nosotros adoptamos un corazón humilde en nuestro trato el uno para con el otro, va a crear mayor unidad entre nosotros y en consecuencia daremos a conocer glorias del Señor Jesucristo. Amados hermanos, el corazón humilde te libera para servir a los demás. El corazón humilde te libera para servir a los demás. Y este pasaje comienza realmente en el capítulo 1, versículo 27. Fíjense un poquito más arriba. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Hasta aquí lo que el apóstol Pablo ha dicho. Yo estoy preso. Hay personas que están predicando porque piensan que me van a enojar con eso. Yo estoy contento que estén predicando, ya sea porque desean predicar o porque quieren hacerme enojar. El hecho es que el Evangelio está siendo predicado. En cuanto a mí, yo estoy contento. Aquí en la cárcel yo estoy contento. ¿Por qué? Bueno, porque para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si los romanos me cortan la cabeza, yo salgo ganando. ¿Okay? Si me dejan vivo, yo sigo ganando porque yo sigo predicando. ¿Y qué es lo que él hizo? Él predicó y predicó y predicó y muchos de los guardias fueron salvos. ¿Usted se imagina estar atado, encadenado al apóstol Pablo durante 12 horas? Óyeme, o sí tú te vas a convertir. Por lo menos vas a tener memorizado muchos versículos, ¿okay? Y al día siguiente 12 horas más y el de la noche 12 horas también. O sea, muchos de los soldados fueron salvos por el apóstol Pablo. Entonces él decía, para mí, ¿okay? Si el Señor me deja vivo, yo salgo ganando. Si el Señor permite que yo me vaya, yo salgo ganando. Okay. Como quiera yo gano, porque o estoy aquí sirviendo al Señor o me voy con Él, que es muchísimo mejor. Entonces Él dice, solamente que, versículo 27, en cuanto a ustedes, eso es en cuanto a mí, en cuanto a ustedes, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Es aquel que estaba en gloria, que es el todo glorioso Dios, que es el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, su majestad en las alturas, el creador de los cielos y la tierra, aquel que habita la eternidad. Nosotros habitamos en la eternidad. El Señor habita la eternidad, es más grande que la eternidad. Él, el majestuoso Dios, vino para servirnos. Dejó todo eso para venir a servirnos, para lavarte los pies, para lavar toda la podredumbre que hay en tu corazón y en el mío, clavarlo en la cruz, morir la muerte que tú y yo merecemos, recibir los latigazos que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Venció la muerte, resucitó para gloria de su nombre. Y nosotros debemos asimismo vivir en sacrificio pleno en favor de los demás, para que Cristo sea glorificado. Entonces solamente que compórtese como es digno del Evangelio de Cristo. Y Pablo dice, para que ya sea que yo les vaya a ver a ustedes que están en la iglesia en la ciudad de Filipos, o que yo esté ausente,
si yo estoy ausente, yo quiero oír de ustedes, quiero escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, la unidad. Y no se intimiden por nada, sigue el versículo 28, por aquellos que se oponen a ustedes. Mientras leo, estoy parafraseando. ¿Okay? Porque ustedes van a recibir oposición. Van a recibir oposición, versículo 29, pero lo importante es que ustedes vivan el Evangelio. Entonces, versículo 1, entonces si hay alguna consolación en Cristo, si yo puedo ser en mi encarcelamiento, en mis prisiones, si yo puedo ser consolado de alguna manera, si yo puedo ser consolado con amor, si alguna comunión en espíritu, algún afecto que yo pueda recibir, alguna misericordia, ustedes pueden hacer que eso suceda, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo? Complete mi gozo, versículo 2. ¿Cómo? Unidad. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si yo veo, si yo escucho, si yo voy a visitarles y los veo unidos, si yo no voy a visitarlos, pero oigo que ustedes están en unidad, yo voy a estar consolado, yo voy a estar contento, yo voy a estar gozoso. Eso es lo que yo deseo. Amados, hay muy pocas cosas mucho más poderosas o más poderosas que la unidad de la familia de la fe. Muy poco. Y entonces nosotros encontramos aquí algunas verdades sencillas. Primero, el siervo tiene una actitud humilde hacia los demás. No es posible tener unidad sin humildad. La arrogancia, la soberbia o aún la actitud de indiferencia, puede ser que no sea una muestra de arrogancia clara ni de soberbia, pero a mí no me importa tanto. No me importa lo que pasa en los demás. Es egoísmo, estoy enfocado en mí. Y eso es contrario al Evangelio. Pero lo que encontramos en el Señor Jesucristo es justamente lo contrario y es lo que Pablo está tratando de entregar a los filipenses y por ende a nosotros también. El siervo tiene una actitud humilde hacia los demás. Ahora, las actitudes, hermanos, son cambiantes y las actitudes dependen del objeto. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, yo puedo tener una buena actitud hacia los demás, yo puedo tener una buena actitud hacia una persona, pero una mala actitud hacia otra. O sea que la actitud me puede hacer, yo puedo cambiar de actitud, la actitud es cambiante. Ahora, lo que el Señor está diciendo aquí a través del apóstol Pablo es que nuestra actitud de humildad no debe ser cambiante el uno y con otro, sino nosotros debemos tener una actitud de humildad para con cada uno y unos con otros. Y hermanos, como vemos aquí en el pasaje, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Cuando dice aquí antes bien, está diciendo por lo contrario. O sea, lo contrario a contienda y vanagloria es humildad. Y con humildad tú vas a estimar al otro como si fuera superior a ti. Lo vas a estimar, lo vas a tratar, vas a intercambiar con él, lo vas a considerar como si fuera más importante que tú.
Y si tú lo consideras más importante que tú, así mismo tú lo vas a tratar. Y eso para la mayoría de nosotros ni se nos ocurre muchas veces. No nos vemos de esa manera. Y el Señor está diciendo, es eso lo que yo quiero. Porque eso fue lo que hizo el Señor. ¿Quién más importante que el Señor Jesús? ¿Quién en este universo, en esta vida? Y sin embargo, ¿qué hizo Él? Él vino justamente a demostrar que para ti tú eres de primera y legítima importancia. Por eso le entregó su vida. Por eso Él permitió que lo clavaran en la cruz. Antes, Él permitió que lo azotaran, que lo apuñetaran, que le escupieran en la cara, que le arrancaran la barba. Todo eso. Y no solamente eso, sino que aún antes de eso, Él se hizo hombre. ¿Qué dice el apóstol, el salmista? Que es el hombre para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre? Para Dios, ¿qué es el hombre? Óyeme, nosotros somos tan insignificantes, estimados, que yo recuerdo cuando vivíamos en Moca, un hermano allá de la iglesia, me dijo en una ocasión que él estaba molesto porque había comprado una camioneta y en el sitio donde la compró lo engañaron. Él dice, me engañaron porque esta camioneta está dañada aquí el motor, que no sé cuánto. Y yo fui a devolverla y ellos no me la quisieron entregar y me insultaron y no sé cuánto. Y él estaba en ese momento, me dijo, en el gomero, arreglando una goma. Y el gomero le dijo, mira, si tú me das 2,000 pesos, yo voy y le doy una golpeada. Si tú me das 5,000 pesos, yo le doy una golpeada y no lo mato, pero lo dejo como muerto. Si me da 10, lo mato. Eso es lo que vale la vida de una persona. 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos. ¿Y ustedes saben qué? Fácilmente lo habría hecho y lo haría. Y lo hacen. Si por un celular no matan a la gente, un celular que quizás costó 3,000 pesos. O sea, somos tan insignificantes. ¿Okay? Nuestra vida es tan ligera, es tan pasajera. No creas que tú eres la gran cosa. Las personas más ricas de este mundo, muchos de ellos han muerto y han gastado millones y no han podido salvar sus vidas. Porque somos insignificantes. Y Dios vino y se hizo uno de nosotros. Pero no solamente eso, ahí el pasaje dice que Él, estando en condición de hombre, versículo 8, y ya veremos ese momento, dice, no solamente se humilló haciéndose hombre, sino ya estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, Él no vino como hombre en la persona del rey Salomón, con inmensa riqueza y sabiduría, donde Él reinaba sobre el mayor reino terrenal que tuvo Israel fue bajo Salomón, sino que Él tenía control de sus enemigos también, porque todo el mundo quería estar en paz con Él, nadie quería hacerle guerra. Él no vino como Salomón o como alguien parecido a Salomón, Él vino como un carpintero. Y cuando Él inició su ministerio para con nosotros, Él ni siquiera tenía casa. Su familia lo rechazó. En una ocasión, su mamá y sus hermanos fueron donde Él, cuando Él estaba enseñando, y dice que lo fueron a buscar mientras Él tenía la casa repleta de gente, Él enseñando a sus discípulos, a los que le estaban siguiendo. Y la mamá y los hermanos fueron a buscarlo porque decían, dice la Escritura, que estaba fuera de sí, su propia familia. O sea, estando en condición de hombre, ya humillado de esa manera, Él no fue
un rey. Y si lo hubiese hecho como quiera, sería gran humillación para el Señor. No, Él vino como un simple carpintero y después nada. ¿Tú quieres seguirme? Mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, de noche, donde nos agarre la noche y nos tiramos en el piso a dormir. Ese era nuestro Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a tener esa actitud? Tener esa actitud, hermanos. La humildad es opuesta a la vanagloria, dice el versículo. Algunas otras traducciones hablan de egoísmo, ambición egoísta, vanidad, presunción. La humildad es opuesto a esto. Yo no debo ser indiferente con nadie. Debo interesarme por cada uno. Y ciertamente ese es un reto. Interesarme por cada uno es un reto. Pero, amados hermanos, ninguno de nosotros, ni tus vecinos, ni tus compañeros de trabajo, tú debes ser indiferente a ellos. Incluso cuando tú vas a un sitio a comer algo y la persona que te está sirviendo tiene una mala actitud, ten cuidado. Tú no sabes lo que está pasando en la vida de esa persona. Quizás esa señora tiene un hijo enfermo y no puede estar atendiéndolo porque tiene que trabajar, porque si no la despiden. Tú no sabes lo que está pasando. Quizás su papá y su mamá o su esposo o un hijo murió hace 3 semanas y todavía lleva esa carga y tiene que estar trabajando. Nosotros no conocemos las cargas que tienen las personas, por lo tanto no debemos ser indiferentes a nadie. Seamos humildes. La humildad me conduce hacia estimar a cada uno como superior a mí mismo, dice el versículo 3. Por tanto, la humildad es incompatible con la acepción de personas. La humildad es incompatible con el favoritismo personal o favoritismo, sí, personal, o con también el rechazo injusto. La humildad no me va a permitir favorecer a una persona sobre la otra porque a mí me gusta más esta persona. Pero tampoco me va a permitir rechazar a una persona de manera injusta. Lamentablemente vivimos en un mundo que es así y cada vez está peor. Vivimos en un mundo donde si tú ya pasaste de los 40 años y te quedas sin trabajo, te va a ser difícil conseguir trabajo porque eres un viejo. Y no voy a preguntar cuántos de ustedes tienen más de 40. Puedes conseguirlo, no estoy diciendo que no, pero cada vez se hace más difícil. Y si llega a los 50, ay papá. Y si eres un jovencito de 60 o 62, cualquiera tiene 62, ¿verdad, Tomás? El jovencito. ¿Ok? Ahí sí se pone fea la cosa. Porque ya tú no sirves para nada. Puede ser que tú estés más calificado para un trabajo que un jovencito, pero a ti no te van a dar el trabajo, lo van a dar a él, porque tú eres un viejo. ¿Okay? ¿Qué pasó, Virgilio? Hermano, la humildad desvía la atención de uno mismo y la dirige hacia los demás. La humildad coloca nuestra atención en las demás personas, no en uno mismo. Y eso es lo que encontramos en ese pasaje. ¿Okay? No mirando, versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cada cual por lo de los otros.
Yo me intereso por ti, tú te interesas por mí, tú te interesas por el otro se interesa por el otro, y así va la cadena y todos somos favorecidos. Ahí se crea la humildad. Y se crea la unidad, perdón. Entonces, quizás ya tú tienes en tu cabeza a alguien con quien tú no has tenido una buena actitud. Bueno, que es a quién nos llama el Señor. Si tú no has tenido una buena actitud con alguien, ¿a quién nos llama el Señor? El Señor nos llama a hacer reconciliación, si se puede. En lo que dependa de ti, está en paz con todos, con cada uno. Humíllate, sé humilde, ve, resuelve, ama, sirve. Dios quiere que yo tenga una actitud humilde hacia esa persona, no importa la actitud de esa persona hacia mí. ¿Se entiende? Es que mi relación con Dios no debe depender ni de las circunstancias externas ni de las actitudes de las otras personas. ¿Por qué tenemos que estar en paz con todos? ¿Por qué debemos tener una actitud humilde? Sí, es para bien de los demás. Sí, es verdad. Pero es primero para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llama a hacer eso y porque haciendo eso, Él recibe honra y gloria. Eso es lo primero. Y Dios, cuando te evalúa a ti, me evalúa a mí, Él no me evalúa en comparación con los otros. Ahora es momento de evaluar a Pedro. Déjame yo ver cómo está Yadín. ¿Ok? Y dependiendo cómo está Yadín, yo voy a evaluar a Pedro. No. El Señor nos evalúa de acuerdo a Él mismo. Él es el estándar. Y si Él es el estándar, ¿cómo te va a evaluar a Él? ¿Cómo te va a evaluar Él a ti, siendo Él el estándar de evaluación? ¿Cómo te va a evaluar Él a ti? Con gracia y misericordia, por causa de Cristo. Entonces así debemos nosotros extendernos hacia los demás. Él es el estándar. Nuestro Señor Jesucristo es el estándar. Y como dijimos ahorita, Mateo 11:29, el Señor dice, aprended de mí. Aprendan de mí, aprendan. Mírenme, examínenme y apréndanme, imitan, asimilen, hagan lo mismo que yo, que soy manso y humilde de corazón. Y lo interesante es que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad trae incluso paz interna, porque no dependes de lo que los otros hagan o no hagan. Tú estás en paz con el Señor. La humildad te libera, por lo tanto, para servir a los demás. También el siervo no solamente tiene una actitud de humildad, sino una disposición de humildad hacia los demás. A diferencia de la actitud que es cambiante, la disposición a ser humilde es firme en nuestro corazón. Por eso este punto se acumula sobre el anterior. Yo debo tener la actitud, pero debo desarrollar la disposición. Pero yo no puedo tener una actitud de humildad con un hermano y de crítica en contra del otro. ¿Cómo quedarías tú si los demás te evaluaran como tú haces a los demás? O sea, como tú evalúas a los demás, cuando tú criticas a una persona, ¿cómo quedarías tú si hacen la misma crítica para contigo? El Señor Jesucristo dice, mira,
No hagas a los otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. El Señor dice, con la medida que tú mides, tú serás medido. Entonces, esa disposición a ser humilde, a servir, es el perfeccionamiento de la actitud humilde de un siervo. La disposición a servir es el perfeccionamiento de la actitud de humildad en un siervo. Y se desprende entonces de esa misma imagen de Cristo, donde Él dice, vengan, aprendan. Y ustedes van a encontrar un lugar de descanso en mí. Van a encontrar un lugar de descanso en mí. Y entonces, hermanos, entrena tu corazón a ser humilde. Doblega tu corazón con el objetivo de considerarte a ti mismo como siervo de los demás, que fue lo que hizo nuestro Señor. Y a veces nos es difícil, pero tenemos que doblegarnos, tenemos que obligarnos. De nuevo, no he escuchado a nadie diciendo que él no puede ser más humilde porque él es demasiado humilde. Está luchando con su humildad. Yo no puedo ser tan humilde. ¿Okay? No, podemos ser, cuanto más humildes seamos, más imitamos a Cristo. Pero luchemos nosotros con eso. Porque ustedes saben que el siervo no protesta, sirve. Y la humildad te libera para tú servir a los demás. Entonces el Señor nos da la disposición para servir. No me aferro a mi posición, no me aferro a mi investidura, no me aferro a nada humano, considero a los demás con mayor honra que a mí mismo. A los demás. Eso incluye a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, al vecino necio, si lo tienes, ¿sí? Al empleado, al patrono, ¿sí? A la suegra. No, eso no. ¿Sí? Tenemos que tener esa actitud. Y versículo 6 en adelante nos muestra que la humildad se manifiesta, amados hermanos, la humildad se manifiesta en acciones. Fíjense lo que vemos aquí. El Señor con esta actitud, este sentir, dice, ¿okay? Tengan, versículo 5, haya pues en ustedes este sentir, esta disposición que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo el mayor de todos, el mejor de todos, el más glorioso de todos, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su investidura de Dios, a su gloria. Él no se aferró a eso. Él se despojó para poder servir. La humildad te libera para poder servir a los demás. Y entonces, ya en esa condición, entonces Él se despoja, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de siervo, versículo 8, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la humildad se ve en las acciones. Se ve en las acciones. ¿Cómo tú consideras a los demás? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué actitud tienes con los demás? ¿Qué disposición tienes para con los demás? ¿Qué tanto sirves a los demás? ¿Qué tanto piensas en los demás? El Señor Jesucristo en Lucas 17 dice, evaluando cómo es un siervo, ¿quién de ustedes teniendo un siervo, que ese siervo está arando en el campo, está arando todo el día en el campo, regresa del campo a la hora de comida
Y al volver del campo, ¿cuál de ustedes le dice a su siervo, óyeme, pasa adelante, siéntate aquí conmigo y vamos a comer, descansa un poquito? Dice el Señor. No le dice eso, sino más bien le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. Ese es el siervo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y después nos dice, y ustedes pues considérense a sí mismos siervos inútiles. Porque cuando hayamos hecho lo que debemos, ¿qué honra tenemos? Cuando hacemos más de lo que debemos, ahí es donde pudiéramos recibir alguna honra. Entonces pensemos en los demás. ¿Qué necesidad tiene algún hermano o hermana? ¿Cómo tú puedes satisfacer esa necesidad? ¿Cómo puedes ayudar? Hay personas que se pasan el día solos. Una llamada nuestra puede alegrarles el día. Nosotros no sabemos cuándo la persona está atribulada. Qué bueno es que cuando llega esa llamada, sin tú saber que hay una tribulación fuerte o una visita, ay hermano, gracias por venir, ahora mismo necesito oración. Qué bendición es. Que tú visitas a una persona y ves que el gabinete de la cocina está caído. ¿Ok? Toma acción. Vamos a ayudarle a resolver eso. O vas a la casa y quizás los tilacos están botando agua, hay un problema de, yo qué sé, cualquier cosita es significativo para la persona. Demuestra que tú estás interesado, demuestra que tú quieres ayudar, demuestra que quieres mejorar su vida, demuestra que tú no estás pensando en ti, sino en ella. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Eso fue lo que el Señor hizo. Esa actitud, esa disposición de humildad se deben ver en acciones. ¿Necesita quizás transporte? Eso es quizás lo que necesita, transporte. Que le deje una bola, ida y vuelta. Y he visto a los hermanos aquí haciendo eso, desviándose para llevar a otra persona a su casa o traerla. Eso es de gran bendición. Muchas otras cosas, pues es sencillo, sencillamente sentarte a conversar con la persona. ¿Qué podemos hacer nosotros para mostrar que queremos honrar al Señor cuidándonos los unos de los otros? En el caso del Señor Jesucristo, su humildad, dice el pasaje, que le trae recompensas. Y el Señor probablemente lo haga también contigo. El Señor dice, en lo poco tú me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, ¿en qué tú me fuiste fiel? Con 2 talentos, con 1 talento fuiste fiel, el Señor te pondrá en mucho. ¿Quieres aceptar estas verdades y vivirlas? Eso es fidelidad. Es escuchar la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero responder a lo que tu Santo Espíritu me está diciendo. Yo quiero ser instrumento tuyo para hacer de bendición a los demás. En el caso del Señor, dice que Él va a ser exaltado hasta lo sumo, versículos 9, 10 y 11. Recibió un nombre sobre todo nombre. Usted sabe una cosa, el Señor Jesucristo cuando se humanó, cuando Él vino y se hizo hombre, después que Él resucitó y ascendió a la gloria y se sentó a la diestra de la majestad, ¿ustedes creen que Él cambió su cuerpo? No, Él está igualito que cuando Él se apareció
a los discípulos después de su resurrección. Él tomó cuerpo humano para el resto de la eternidad. Ahora tiene un cuerpo glorificado, así como tú y yo tendremos un cuerpo glorificado si tú te has entregado a Cristo. Pero Él lo hizo por nosotros. Se confinó a un cuerpo, porque es humilde. Pero Él, como quiera, el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ante Él se va a doblar toda rodilla. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Padre eterno. Él es Rey de gloria. Amados hermanos, la humildad te libera para servir a los demás. Dice Proverbios 15:33, la honra precede a la humildad. En otra traducción dice, antes de la gloria está la humildad. Antes de la gloria está la humildad. Es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Sí, luchemos con eso, luchemos con nuestra propia carne, luchemos con nuestro corazón malvado y dobleguémonos ante los demás, sirvamos a los demás. El Señor quiere eso. Es la definición de un siervo, la humildad. Humilde por definición. Buen Padre, gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jamás nos cansaremos de mirarle, observarle, aprender de Él, asombrarnos de Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el precioso evangelio que tú viniste a dar tu vida por nosotros. Nosotros, pecadores, que merecemos tu castigo, pero tú nos diste la salvación. Señor, tú conoces los corazones que están presentes. Tú conoces a aquellos que en este momento están incluso debatiéndose si van a llamar o no van a llamar, si van a visitar o no van a visitar a tal persona con quien tienen algún conflicto por falta de humildad, ya sea de uno, del otro, de ambos. Tú conoces el corazón que está luchando ahora mismo porque sabe que tiene que ser humilde, sabe que tiene que considerar a la otra persona como superior, pero se resiste, sabe que él quiere o ella quiere agradarte, pero su corazón malvado le está jalando en posición contraria. Te ruego, Señor, todos, cada uno de nosotros necesita de ti, necesita tu fuerza. Necesita tu poder para vencernos a nosotros mismos, para que podamos ser como Cristo, para así poder ser libres para servirnos el uno al otro. Te ruego, Señor, que nos concedas esto porque esta iglesia es tuya, somos tuyos. Y tú nos dices, Señor, que la mejor forma de evangelizar es mostrar que nosotros tenemos amor los unos para con los otros. Así demostramos que somos realmente tus discípulos. Ayúdanos en eso. Queremos honrarte, Señor. He aquí la iglesia. Perdónanos cuántas veces hemos sido soberbios y arrogantes. Y ayúdanos a ser como Cristo. Quizás hay alguna persona aquí esta mañana que tú quieres salvar su alma. Te quiero pedir que tú hagas esa obra, Señor. Mientras todos siguen orando, cabeza inclinada, si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no te entregas al Señor Jesucristo hoy? Decide, sí, Señor Jesús, yo necesito tu perdón y tu salvación. A partir de ahora me entrego a ti. En este momento me entrego a ti. Perdóname, Señor, sálvame. En este momento me entrego a ti, Señor. ¿Es esa tu oración? ¿Es ese tu deseo? Si deseas hacer eso, o si lo estás haciendo en este momento, yo quisiera orar por ti.
y queremos orar contigo también. Si deseas hacerlo, déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti y queremos orar contigo. ¿Deseas entregarte al Señor Jesús? Sí, veo tu mano. Dios te bendiga. Amén. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Sí, Señor Jesús, yo te necesito. Yo quiero entregarme a ti. A partir de ahora soy tuyo. A partir de ahora quiero vivir para ti. Ayúdame, aún con esta lucha de la falta de humildad. Pero para salvación de mi alma me entrego a ti. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Muy bien. Padre, tú conoces los corazones y conoces las circunstancias de cada uno. Y ruego, buen Dios, que tú obres en la vida de cada uno, de manera particular de esta persona que levantó la mano. Señor, sé que estás trabajando en esta vida. Te quiero pedir que tú te glorifiques y que haya buen entendimiento de tu palabra, de tu evangelio, para crecimiento, para solidificación de su fe. Y todos nosotros, Señor, te necesitamos. Te necesitamos por causa de nosotros mismos. Necesitamos conquistarnos y podemos hacerlo con el poder de tu Santo Espíritu, para gloria de nuestro Señor Jesús. Y por Él, amén.